Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a empezar a estudiar el libro de Números. Es probable que yo no acabe este libro, sino que pase a ser responsabilidad de Antonio más adelante. Vamos a ver una breve información sobre este libro para poder estar en el contexto de lo que vamos a leer. El título Números, según vi en el Manual Bíblico MacArthur, el libro Números está basado en las numeraciones, que son un enfoque importante en los capítulos 1, 4 y el 26. El autor se considera que es Moisés, la fecha en el 1405 a.C., es el último año de vida de Moisés. El libro se centra en los acontecimientos que se llevaron a cabo en los años 2, o sea, en el año 2 de que salieron de Egipto y luego en el año 40. Hay un digamos que prácticamente toda la peregrinación en el desierto queda en silencio, no hay nada de información de ahí. De los capítulos 1 al 14, hasta el final del capítulo 14, habla de la primera generación, los que salieron de Egipto. Luego, del capítulo 21 desde el capítulo 20 hasta que termina, habla de la segunda generación. Los capítulos en medio, del 15 al 19, hablan de cómo la primera generación fue muriendo mientras la segunda generación fue llegando a la edad adulta. De los capítulos 15 al versículo final del 19 no hay fecha, no es posible ubicarlos en la historia, porque se considera que están en los años comprendidos entre el 1443 y 1407 a.C. El libro relata las experiencias de la generación que salió de Egipto, toda la rebeldía, todo lo que sucedió, cómo es que Dios los maldijo, y luego describe la transición entre las generaciones, registra cómo todos los de esa generación murieron, a excepción de Josué y Caleb, y luego después habla de la segunda generación que hereda la tierra, y se sigue hablando de esa segunda generación en Deuteronomio y hasta el libro de Josué. Según el Manual Bíblico MacArthur, en estos 40 años comprendidos en el libro de Números, en otras civilizaciones, dice por ejemplo, los chinos empiezan a crear elaboradas esculturas con bronce. Cuando vimos Levítico, vimos que, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Levítico abarcaba el periodo de un mes. Dice, mientras estaba sucediendo lo de Levítico, estaban construyendo las pirámides de Teotihuacán, acá en México, ¿verdad? En el periodo de los 40 años de Números, se considera que los chinos estaban trabajando con el bronce. Y eso es para darnos una idea de cómo la historia del pueblo de Dios es totalmente distinta a cualquiera de las otras naciones. Incluso ahí salimos mencionados acá de México, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo las personas de este continente mientras Dios estaba dando la ley en Levítico? Entonces, en este primer capítulo vamos a hablar del censo de los israelitas. Y ahorita vemos que ya se había hecho un censo recientemente. Este sería el segundo censo al principio del libro de Números, y luego vamos a ver que acercándonos al final hay otro censo donde podemos hacer una comparación clara entre los israelitas de la primera generación que no entraron a la tierra prometida y los israelitas que sí llegaron a la tierra prometida, y ahí vamos a poder ver diferencias en los números, ¿verdad? Hoy vamos a leer entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 2, porque lo primero que se menciona aquí, después de el mes que estuvieron en el Sinaí, mientras Dios les daba la ley, lo primero que ordena Dios es que haga un censo, y que en esos censos se consideren solo los hombres aptos para la guerra. Dice Números, capítulo 1, versículo 1 y 2, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año, después de que los israelitas salieron de Egipto. Le dijo, hagan un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Ahora aquí, cuando da esta fecha, nos dice el día primero del mes segundo, en el segundo año, después de que los israelitas salieron de Egipto. Aquí nos permite calcular cuánto tiempo ha pasado desde que salieron, ¿verdad? Si vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 1, dice, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto.
Luego, Éxodo 40:17. Fue así como el santuario se instaló el día primero del mes primero del año segundo. Entonces, podríamos decir que cuando se levanta el santuario, que es justo cuando empieza el Levítico, cuando se levanta el santuario, llevaban un año, ¿verdad?, de que salieron de Egipto. 12 meses. Y luego, lo que leemos aquí en Números, versículo 1, la tienda dice el día primero del mes segundo, en el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto. Nos ubica en ese momento del tiempo un mes después de lo último que vimos en Éxodo. De ahí deducimos que el Levítico abarca solamente un mes y nos ubica en el inicio del 14º mes. Ha pasado un año, un mes desde que salieron de Egipto y están por iniciar el segundo mes del segundo año. Llevan un total de 13 meses. Dice el versículo 2, hagan un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. ¿Qué tantas personas serán y cuánto tiempo tomará anotar uno por uno los nombres de todos los varones? Este segundo censo, que más adelante vamos a ver los números que arrojan para darnos una idea de la magnitud del trabajo que fue, este es el segundo censo que se realizaba por orden de Dios. El primero lo vemos en Éxodo 30, versículo 11 y 12. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Vimos en su momento que ese censo tenía el propósito de recolectar, cobrando impuestos, recolectar para la construcción del tabernáculo. El propósito de este censo mencionado en Éxodo 30 era cobrar impuestos para construir el tabernáculo. Este segundo censo no tiene nada que ver con los impuestos. Tiene que ver con los que están aptos para pelear. Dice el comentario Benson, el propósito de este censo es en parte para que el gran número del pueblo pudiera ser conocido para la alabanza de la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas de multiplicarlos. Pausa. De un solo hombre, vamos a ver cuánta descendencia se generó al final del censo. De Abraham, ya viejo, naturalmente sin la capacidad de tener hijos, Dios le concede tener un hijo, Isaac, le había prometido una descendencia numerosa, y dice el comentario Benson, este censo al principio es para que se viera la fidelidad de Dios a la promesa que le hizo a Abraham de multiplicar grandemente su descendencia. Continúo con el comentario Benson. Dice, y también tenía el propósito de generar estímulo para los israelitas, en parte para tener un mayor orden en el campamento y la marcha que tenían que seguir, porque ya iban a comenzar su viaje, y para que este censo pueda compararse con el otro al final del libro, donde leemos que ninguno de este gran número de personas, excepto Caleb y Josué, quedaron con vida. Una advertencia justa a todas las generaciones futuras para que tomen la iniciativa de rebelarse contra el Señor. O sea, Dios está obviamente adelantándose, ¿verdad? Si nosotros nos ubicamos en el tiempo, cuando está haciendo el censo, pues nadie entiende muy bien por qué. Pero al final del libro de Números, cuando vemos que ya esa generación murió y se levanta otro censo, vemos cómo la rebeldía de ellos terminó matándolos, ¿verdad? Y se revela el carácter de Dios. Los tiene junto a ellos, les ha proveído toda clase de medios para vivir en paz con Dios y aún así se rebelaron al grado de que Dios descarga su ira sobre ellos, los maldice y no entran a la tierra prometida. Sin embargo, los que entran son más que los que no entraron. Lo vamos a ver más al final. Así que es cosa seria acercarse al Señor, ¿verdad? No podemos acercarnos a Dios y pensar que es algo común, como acercarnos a la ligera. Tratar de vivir con Dios por tu propia justicia, como vemos en toda esa primera generación, no funciona. Terminan muertos por su pecado. Entonces se hace el primer censo y obviamente es una tarea enorme que se tiene que desempeñar. Leemos Números 1, versículo 3 al 4. Dice Dios, tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar. Para esto contarán con la colaboración de un hombre de cada tribu,
que sea jefe de una familia patriarcal. Son 12 tribus, ¿verdad? Uno por cada tribu va a ser el jefe. Y el propósito de ese jefe hasta este punto es ayudar en el censo. Entiendo, me imagino, que cada jefe se hace cargo de su tribu, ¿verdad? Pero eso no significa que el jefe va a contar a todos, ¿verdad? No sería muy eficiente, sino que es el encargado de organizar a su tribu para obtener ese número. Fíjate cómo Dios marca el plan inicial. Aarón y Moisés son los encargados, ¿verdad? Y se tienen que establecer jefes por cada familia. Y se delega la responsabilidad a ese jefe de traer el censo de su tribu, que serían muchísimas personas. Eso implica que el jefe de esa tribu va a tener que organizarse con los de su tribu para poder generar todo el censo. Dios marca los pasos iniciales y luego los deja que se organicen como mejor les parezca para terminar la tarea y cumplir con lo que Dios les encomendó. Dice que solo se reclutarán a los israelitas mayores de 20 años para que sean aptos para el servicio militar. Nos da otra información. Había guerra, quienes debían participar en la guerra, 20 años para arriba. Abajo de 20 años no participabas, y vamos a ver que hay otra excepción, pero al final del capítulo. Entonces, iban a las guerras y verías a muchos jóvenes, ¿verdad? Que yo ya a mi edad veo muy jóvenes a los de 20 años, aunque los de 20 años se sienten grandes. Pero están muy chicos todavía, ¿verdad? Hay muchas cosas que no saben y no entienden, pero ya pueden ir a pelear. Cuando dice el versículo 4, para esto contarán con la colaboración de un hombre de cada tribu, que sea jefe de una familia patriarcal. ¿Qué significa? ¿Que cada tribu va a escoger a su jefe? ¿Cuánto tomaría para que una tribu de miles de personas elijan a un jefe? ¿Cuánto te gusta? Imagínate que te encargan. Vas a hacerte... Tu tarea es encontrar a un hombre que es el jefe de unas, 60,000 personas. ¿Qué proceso harías para obtener a ese individuo? Si es el representante, tiene que haber acuerdo, ¿no?, en la tribu para que sea respetado. ¿Cuánto tiempo tomaría generar estos representantes? ¿Cuánto tiempo toma poner de acuerdo a 20 personas? ¿A 100 personas? ¿Cuánto tiempo toma poner de acuerdo a 200 personas? Imagínate el complejo de la tarea. Así que, si se lo encarga a Moisés y Aarón y luego le dicen que tienen que contar con la colaboración de un hombre por cada tribu, sigue siendo una tarea imposible de realizar, ¿verdad? Bueno, no imposible, sino muchísimo, muy tardado poder obtener a cada uno de los 12 jefes de cada tribu. Pero bueno, no es que Dios le está pidiendo que siga un proceso democrático, sino como leemos del versículo 5 al 16, Dios elige y menciona por nombre a los que ha elegido para ser jefes de las tribus. Números 1, 5 al 16. Estos son los nombres de quienes habrán de ayudarles. Por la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Por la de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai. Por la de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Por la de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Por la de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Por las tribus de los hijos de José, Elisama, hijo de Amiud, de la tribu de Benjamín, y Gamaliel, hijo de Pedasur, por la de Manasés. Por la tribu de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Por la de Dan, Ahieser, hijo de Amisadai. Por la de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Por la de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Por la de Neftalí, Ahirá, hijo de Enán. A estos la comunidad los nombró jefes de las tribus patriarcales y comandantes de los escuadrones de Israel. Entonces, si Dios dice, vas a contar con la colaboración de jefes, y Él da los nombres de los jefes, es porque Él los eligió, ¿verdad? De manera que era un proceso rapidísimo. No tenían que pasar por el proceso de selección del príncipe o del gobernante de cada tribu, sino que Dios ya los había designado. Y cuando dice el versículo 16, a estos la comunidad los nombró jefes de las tribus patriarcales y comandantes de los escuadrones de Israel, no significa que ellos los eligieron, ¿verdad? Sino a esos que Dios mencionó,
A eso los establecieron como gobernantes, es decir, confirmaron lo que Dios había estipulado. Aquellos que fueron elegidos por Dios soberanamente, ¿verdad? No se especifica ningún criterio. Dios soberanamente dijo, fulano, mengano, perengano, sutano, y así, como mejor le pareció a él, bueno, los israelitas los nombraron jefes patriarcales. En el comentario Hélicos dice, estos son los gobernantes o príncipes de miles, la clase más alta de oficiales recomendados por Jetro y designados por Moisés. Vamos a recordar lo que Jetro le dijo a Moisés en Éxodo 18, versículo 21 al 23. Jetro, hablando a Moisés, dice, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y designa los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga porque te ayudará a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar, el pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Entonces fíjate, Jetro le propone esta estructura, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. La manera en que Dios le dice, va a haber uno por cada tribu, dice el comentario bélico, es el equivalente al gobernante máximo de los que iban a juzgar, ¿verdad? Sería el jefe de miles. Pero de ahí para abajo Dios no da especificaciones, ¿verdad? Así que deja a criterio de ellos que se organicen. Ya habían atendido la organización de Jetro, ¿verdad? Y les estaba funcionando. Así que muy probablemente tomaron a esos como jefes de las tribus y de ahí siguieron la misma estructura que tenían. Esto, si lo vemos desde la perspectiva teológica del carácter de Dios o cómo Dios pide que se organicen las cosas, fíjate que establece una meta, determina quiénes son los dirigentes principales y luego les da libertad para que se organicen como mejor les parezca. Si buscamos cómo debe organizarse una iglesia, ¿cuál sería tu respuesta? Dices, bueno, tenemos en el Nuevo Testamento la evidencia de que había ancianos, en plural, ¿verdad? Y luego lees el libro de los Hechos, cuando los apóstoles se vieron superados por la carga de trabajo, sobre todo en atender a las viudas y a los huérfanos, decidieron establecer diaconados, ¿verdad? Fíjate el equivalente, Aarón y Moisés con los apóstoles cuando establecieron los diáconos, ¿verdad? Y luego los jefes de miles con los diáconos. Y ahora, de ahí para abajo, no hay nada especificado. Se organizan como quieran, pero tienen que cumplir lo que Dios les encomendó. Entonces, ese es el modelo que seguimos en el Nuevo Testamento y que tenemos en Árbol Plantado. Hay ancianos y hay diáconos. Y la Biblia nos da en 1 Timoteo 3 y en Tito 1 los requisitos para ser ancianos, en Tito y en Timoteo. Y en Timoteo se agrega también los requisitos para ser diáconos. Ahora, de ahí, la estructura que agregues queda a criterio de cada congregación. Y en Árbol Plantado tenemos las áreas de diaconado y luego le llamamos las áreas de staff, que se subdivide un área de diaconado y se establecen responsables. Y de ahí podría dividirse más y más como sea necesario, ¿verdad? Y no estaríamos haciendo nada que no sea bíblico. Pero entendemos que la iglesia debe organizarse con los roles que Dios designó. En el caso del censo, Aarón y Moisés y jefes de miles. En el caso de la iglesia, ancianos y diáconos. Y ahí, cómo quieran organizarse, queda a libertad. Entonces, puede ser que haya otras iglesias que se organicen de forma distinta a nosotros, pero toda iglesia que se considere de Cristo, cristiana, debe respetar los roles establecidos por Dios en cuanto a ancianos y diáconos. Algunos dicen, no, pues yo no tengo diáconos, yo tengo líderes. Dices, ¿y esos de dónde salieron? No, pues no sé, pues nos organizamos. Y bueno, qué bueno que te organices, pero tienes que hacer las cosas como Dios las estipuló, ¿verdad? No hay libertad de que te organices como mejor te parezca. Dios pone los lineamientos principales, pone el objetivo y luego ya tú te organizas como quieras, respetando lo que Dios estipuló. Entonces Dios mismo elige a los jefes de miles y tienen que empezar la tarea, ¿verdad? Yo no sé y no se especifica cómo le hizo ese jefe de tribu
para organizarse con todos los suyos. ¿Quién sabe? Pero imagínate, te asignan semejante proyecto porque Dios te lo pidió. Tienes que anotar cada nombre de los varones que tengan de 20 años para arriba, aptos para la guerra. Me imagino, dado que no pone un límite superior, estuve investigando un poco, supuestamente según la tradición de los judíos, en el segundo templo, se cae mi maletín, según la tradición de ellos, a partir de 50 años eras considerado anciano. No anciano de la tercera edad, sino del cargo que corresponde a un hombre que tiene suficiente experiencia para liderar a otros. Me parece entonces que ese sería el límite máximo. La edad para pelear sería de 20 a 49 años, porque a partir de los 50, si consideramos esa tradición, estarías ya como anciano y no aportarías la misma fuerza para pelear. Pero, como vamos a ver más adelante, conforme avance la historia, Josué y Caleb tenían más de 50 años y ahí andaban en la guerra. No sabemos cómo estaba la otra generación, ¿verdad?, la que los alcanzó. Pero podríamos tomarlo como una referencia. El censo considera a los aptos entre 20 y probablemente 50 años. El resto, mujeres, niños y mayores de 50 años, no estarían incluidos, ¿verdad? Moisés y Aarón obedecen. Números capítulo 1, versículo 17 al 19. Dice, Moisés y Aarón tomaron consigo a los hombres que habían sido designados por nombre, y el día primero del mes segundo reunieron a toda la comunidad. Uno por uno fueron empadronados por clanes y por familias patriarcales. De este modo quedaron anotados los nombres de todos los varones mayores de 20 años, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Este censo lo hizo Moisés en el desierto de Sinaí. Entonces, trata de imaginarte. Vamos a ver que son muchísimas personas. Dice que los reunieron el día primero del mes segundo, reunieron a toda la comunidad y uno por uno fueron empadronados por clanes. ¿Cuánto tiempo les tomó hacer eso? ¿Cómo calcularías? Tienes la multitud y dice, a ver, todos júntense y hagan una fila. Imagínate hasta dónde llegaría la fila. Y ella, ¿cómo te llamas, hijo? Y los nombres bien extraños, ¿verdad? No, pues que se Palatiel, quién sabe qué. El que sigue. Y el que sigue. ¿Cuántas personas tendrías en paralelo registrándolas? Mínimo 12, ¿verdad? Uno por cada tribu. Pero como no se especifica la organización que tendrían internamente, me imagino yo, muy seguramente, partiendo de lo que Jetro les había aconsejado y les había funcionado, tuvieron que establecer muchos más áreas para registrarse, ¿verdad? Pero de seguro les tomó mucho más que un día. Luego nos da los resultados del censo, y hay mucho aquí que leer, así que vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 43. Dice, los descendientes de Rubén, primogénito de Israel, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Rubén llegó a 46.500 hombres. Los descendientes de Simeón quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Simeón llegó a 59.300 hombres. Los descendientes de Gad quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Gad llegó a 45.650 hombres. Los descendientes de Judá quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. Pausa. ¿Ves que eso se repite en cada tribu? Bueno, querían dejar claro que en cada tribu se siguió el mismo procedimiento. Versículo 27. El número de la tribu de Judá llegó a 74.600 hombres. Los descendientes de Isaacar, me brinco el versículo 29. El número de la tribu de Isaacar llegó a 54.400 hombres. Los descendientes de Zabulón quedaron registrados por clanes. Me brinco el versículo 31. El número de la tribu de Zabulón llegó a 57.400 hombres. Los descendientes de José
los descendientes de Efraín quedaron registrados, etcétera, etcétera. Me brinco al versículo 33. El número de la tribu de Efraín llegó a 40.500 hombres. Los descendientes de Manasés quedaron registrados, versículo 35. El número de la tribu de Manasés llegó a 32.200 hombres. Los descendientes de Benjamín quedaron registrados, versículo 37. El número de la tribu de Benjamín llegó a 35.400 hombres. Los descendientes de Dan quedaron registrados, versículo 39. El número de la tribu de Dan llegó a 62.600 hombres. Los descendientes de Aser, versículo 41. El número de la tribu de Aser llegó a 41.500 hombres. Los descendientes de Neftalí, versículo 43. El número de la tribu de Neftalí llegó a 53.400 hombres. Muchísimos hombres, ¿verdad? Versículo 44-46, total del censo. Dice, este es el resultado del censo que hicieron Moisés y Aarón con la ayuda de los 12 jefes de Israel, cada uno en representación de su familia patriarcal. Todos los israelitas mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar fueron anotados según su familia patriarcal. El total llegó a 603.550 israelitas censados. 603.550 hombres aptos para la guerra. Falta contar mujeres, niños y ancianos. Algunos calculan que eran 2,5 millones de personas aproximadamente. 2,5 millones de personas. En el desierto, donde hay escasez de todo. ¿Cómo le hicieron para mantenerse todas esas personas en el desierto? Ellos no hicieron nada. Dios les proveyó todo. ¿Verdad? ¿De dónde sacaron el agua? Dios les daba agua de la peña. ¿De dónde sacaban pan para comer? Dios les mandaba el maná. Entonces, muchísimas personas, muchísimas. Y Dios suplió para todos en uno de los peores hábitats para vivir. Y nosotros nos preocupamos porque no nos alcanza el dinero. Dime si no es absurdo. Es absurdo que nos angustiemos porque nos falta, viendo todo lo que Dios hizo, proveyendo a 2,5 millones de personas aproximadamente, en un lugar donde no se podía conseguir ni agua ni comida. El censo en esta instancia glorifica a Dios. Nos da una idea de la provisión que Dios les dio, no nada más en ese año y un mes que llevaban, sino que vamos a ver que fue durante 40 años. Y además, ni los vestidos ni las sandalias se desgastaban sobrenaturalmente, porque Dios les había concedido eso, ¿verdad? Que no se desgastara su ropa ni sus sandalias, de manera que ninguno se quedara sin zapatos en medio del desierto, porque luego a quién se los compras, ¿verdad? Dios hasta eso les proveyó. ¿Cuántos kilos de maná serían necesarios para alimentar a 2,5 millones de personas? Y todo caía del cielo. Ahora, al final del capítulo habla de una excepción en el censo. Números 1, versículo 47 al 54. Los levitas no fueron censados con los demás, porque el Señor le había dicho a Moisés, a la tribu de Leví no le incluirás en el censo de los hijos de Israel. Más bien, tú mismo los pondrás a cargo del santuario del pacto, de todos sus utensilios y de todo lo relacionado con él. Los levitas transportarán el santuario y todos sus utensilios. Además, serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor. Cuando haya que trasladar el santuario, los levitas se encargarán de desarmarlo. Cuando hay que instalarlo, serán ellos quien lo armen. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, morirá. Todos los israelitas acamparán bajo su propio estandarte y en su propio campamento, según sus escuadrones. En cambio, los levitas acamparán alrededor del santuario del pacto para evitar que Dios descargue su ira sobre la comunidad de Israel. Serán pues los levitas los encargados de cuidar el santuario del pacto. Los israelitas hicieron todo conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés. Entonces, los levitas no van a la guerra. ¿Por qué? Lo dice claramente, porque son apartados para el servicio a Dios.
Dice el comentario de Helicos, los que ministran en cosas santas no deben enredarse en asuntos seculares. El ministerio mismo es trabajo suficiente. De ahí vemos que incluso en el Nuevo Testamento Pablo cita el Antiguo Testamento diciendo que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Y ahí sabemos que no hay nada de malo ni de pecaminoso que un hombre llamado al ministerio reciba sustento de las personas a las que sirve, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pablo decía que para él era cuestión de orgullo, de alegría, el no ser carga en ninguna iglesia, sino trabajar con sus propias manos. Entonces, no hay nada de malo en que un hombre dedicado al ministerio reciba un salario, ¿verdad? No está mal, pero es un salario. No es el dueño de todo, ¿verdad? Es un salario. Pero Pablo nos mostró un camino diferente, diciendo, aunque es mi derecho, prefiero no ejercerlo. Trabajar con mis propias manos para mí y para los demás y no hacer carga a nadie. Pablo, como quiera, hubo ocasiones que recibió ayuda de distintas iglesias, ¿verdad? Así que no estaba negado a recibir ayuda, pero él prefería trabajar por sí mismo, sostenerse a él y a los que estaban con él, es decir, sus colaboradores. Así que vemos que desde ese entonces, aquellos que se dedican a servirle a Dios no se involucraban en otros asuntos. Su tarea específica era servirle a Dios. Por eso, cuando vamos a ver más adelante el concepto de los diezmos, con más detalle, vemos que era para el sostenimiento de ellos, dado que ellos se dedicaban exclusivamente a eso. Cuando dice el versículo 50, al final, los levitas transportarán el santuario y todos sus utensilios, además serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor, dice el comentario de Helicos, la tienda de reunión o el tabernáculo era como un palacio real y los levitas servían como guardia de honor alrededor de ella para protegerla de toda clase de profanación. O sea, como lo dice el texto, nadie podía acercarse al templo. Si se acercaba, le aplicaban pena de muerte. ¿Por qué? Nadie podía acercarse al templo. Si lo hacía, pena de muerte. Solo los levitas podían estar alrededor del templo. A ellos no les pasaba nada. Los seculares no podían tener acceso directo a Dios. Se tenía que hacer por medio de un sacerdote o por medio de los levitas que servían. ¿Por qué? ¿Dios discriminaba a los que no eran levitas? No, al contrario, es una protección para los israelitas. ¿Por qué? Porque si no es por todo el proceso y los rituales y los sacrificios para los cuales los levitas estaban en funcionamiento, y específicamente los sacerdotes, no habría paz con Dios. Dios los juzgaría, dado que habita en medio de ellos, Dios los juzgaría con justicia por su pecado y todos morirían. De manera que es lo opuesto. En lugar de pensar que discrimina a los que no son levitas, pone a los levitas alrededor del templo para que ninguno que no sea levita muera por su imprudencia de acercarse a Dios de manera indigna. Entonces podemos imaginarnos, y más adelante va a narrar la estructura de cómo las tribus tenían que acampar alrededor del tabernáculo, pero tú podías ver el tabernáculo rodeado por los levitas y luego ibas a ver en 4 grupos ordenadas las 12 tribus de Israel. Así es como tenían que acampar y cuando marchaban seguían la misma estructura. Fíjate cómo Dios empieza al principio del viaje, los cuenta, establece jefes, porque precisamente el trasladar a todas esas personas requiere muchísima coordinación. ¿Cuánto trabajo nos cuesta organizar una salida? Por ejemplo, cuando hemos organizado campamentos para la iglesia, es muchísimo trabajo y no somos tantos. Ahora imagínate a 2.5 millones de personas. ¿Cómo les dices? ¡Ya nos vamos! ¿Cómo les avisas? Dice Dios que nos vayamos. ¿Cómo tenías que correr la voz? Con los principales, ¿verdad? Con los jefes. Al jefe de la tribu y él tiene que repartir
la noticia y se va repartiendo y repartiendo y repartiendo y repartiendo y tienen que estar listos para el viaje. Y vamos a ver que tenían que marchar exactamente de esa manera. ¿Cómo se comunicaban? Para eso eran las trompetas, los cuernos. Cierto toque de la trompeta comunicaba una acción. Otro toque de la trompeta comunicaba otra acción. Podía saber lo que ocurría a la distancia escuchando las trompetas. Se requiere mucha organización, ¿verdad? Y decimos, estuvieron en el desierto vagando como cada quien por su lado. No, era muchísimo el control que se tenía que seguir para todos trasladarse y mantener el orden como Dios los estipuló. Pero fíjate hasta dónde llega el orden que Dios establece. Por eso, cuando pensamos en nuestras vidas y no ponemos el orden que corresponde a nuestras vidas, no estamos reflejando el carácter de Dios, ¿verdad? Estamos llamados a ser ordenados porque Dios es ordenado. Es el argumento del apóstol Pablo a los Corintios. Dios es un Dios de orden. Y lo puedes deducir fácil por lo que estamos viendo. Dios no quiere que 2.5 millones de personas se muevan como mejor les parezca. Tiene que haber un orden en específico. Tiene que haber una jerarquía para comunicar la información, para comunicar los problemas. En asuntos de la ley, para juzgar los asuntos de la ley. Entonces, cuando nos reunimos como cristianos, tenemos que ser ordenados. Es lo que Pablo le dice a los Corintios. Les decía, no hablen en lengua si no hay intérprete. No te portes como un loco, porque Dios es un Dios de orden. Cuando establecemos que vamos a hacer algo, tenemos que organizarnos. Y me acuerdo mucho que hace tiempo ya hace mucho que no nos dicen eso, pero antes nos decían, Hernán, ustedes todo lo quieren planear, no dejan que el Espíritu de Dios fluya. ¿Has escuchado ese argumento? Ustedes le estorban a Dios con sus planes y con sus estructuras. No dejan que el Espíritu fluya como Él quiere. Digamos, al revés. Dios fluye en el orden. Y cuando nos ordenamos y nos organizamos, estamos haciendo las cosas como Dios le agrada. Porque luego resulta que ser desordenado es espiritual. Y tratar de ser ordenado es carnal. Y es lo opuesto a lo que vemos que Dios hace con su pueblo. Así que no se trata de dejar que el Espíritu fluya y ya. Se trata de que uses la mente, te organices, programes las cosas y lo hagas todo en orden, porque Dios es un Dios de orden. Por consecuencia, si traes una vida desordenada, estás en pecado. ¿Verdad? Debemos buscar el orden en todo lo que hacemos. A veces son demasiadas cosas que hacer y hay cosas más ordenadas que otras, ¿verdad? Pero hay que estarle echando ganas en meterle orden a nuestra vida. Nos ayuda a simplificar las cosas, nos ayuda a trabajar mejor, nos ayuda a conocer de una manera más clara la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que imitar a Cristo. La Biblia refleja que Dios es un Dios de orden, Cristo es Dios, por lo tanto nosotros debemos ser personas ordenadas. Hasta aquí nos quedamos entonces el día de hoy. Terminamos el capítulo 1. Va a empezar ahora sí a moverse la historia. Nos quedamos como que estancados, ¿verdad? En el desierto, en el Sinaí. Ahora están a punto de iniciar el viaje y van a empezar a presentarse distintos incidentes entre los israelitas. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Meditemos como congregación, como familia que representas y en lo individual. ¿Qué tan organizado estás? Mientras más orden tengas, más consciente estás de los problemas, más consciente de las áreas débiles, más consciente de las fortalezas, de manera que te ayuda a enfocarte en lo que realmente es necesario. Todos tenemos las mismas 24 horas, ¿verdad? Y tenemos que darle más atención a lo que más atención merece. Y a veces cometemos serios errores cuando ignoramos por completo lo que la Biblia dice, 6 días trabajarás y el séptimo es de reposo. ¿Qué implica eso? Orden. Tienes que ordenar las cosas. No es el séptimo, sí se puede, lo dejas para Dios. No, el séptimo es para Dios.
6 días trabajas, organízate en 6 días, porque el séptimo es de Dios. Así que no es si te queda tiempo, si no se te presenta un compromiso, si no se aparece alguien de visita, te organizas para que el día de reposo sea un día consagrado al Señor. No lo estás haciendo, pon orden en tu vida. Aplica todas las áreas. ¿No tienes tiempo para orar? ¿A qué se debe? Que no estás bien organizado, ¿verdad? Sí tienes tiempo para orar, pero se lo dedicaste a otra cosa. No inviertas el orden de importancia. Primero lo más importante y tienes que organizarte. Es que no alcanzo a hacer todo. Claro que no vas a alcanzar a hacer todo. Tienes el tiempo limitado. Y de esas 24 horas, ¿cuántas te duermes? ¿12? ¿8? ¿6? ¿5? Mira, yo me acuerdo, me quejaba, mientras menos dormía, más me quejaba. Hasta que un día leí que los hombres más sabios registrados en la humanidad dormían muy poco. Y dije, ahora todo tiene sentido. Mientras más sabio, menos duermes. ¿Cuántos sabios tenemos aquí entre nosotros? Pero no porque te desvelaste haciendo cosas que no deberías estar haciendo, ¿verdad? Sino porque tienes tantas cosas que hacer que tienes que dormir poco tiempo para poder cumplir tus responsabilidades. Como quiera, tenemos que tener orden en nuestras vidas para dormir lo que el cuerpo humano necesita, si no, no rindes. Así que es un constante esfuerzo, un constante planear y organizar para meter control en tu vida y darle importancia a lo que verdaderamente es importante a los ojos de Dios. Si cuidamos lo más esencial, si le dedicamos el tiempo que merece lo más importante, vamos a tener una vida con menos problemas. Que cuando no tenemos orden, no sabemos ni qué está pasando, ni por qué pasan las cosas, y ahí estás diciéndole a Dios, Señor, ¿por qué no me bendices? No es que no te bendiga, es que no estás ordenado y no te das cuenta de las prioridades ni de los problemas que tienes, y por consecuencia no actúas en lo que realmente merece tu atención. El concepto de shalom, la paz de Dios, no es algo que aparece mágicamente, sino que es el resultado de tener una vida ordenada. Y ese es el descanso que debemos tener los cristianos. Descansamos porque hemos ordenado nuestras vidas, de manera que podemos decir, este día es para el Señor. Y no se me presenta nada ni nada por el estilo porque ya me organicé de manera que este día es para Él. ¿Se entiende? Así que vamos a orar. Señor, rogamos que nos dé sabiduría. Queremos ser organizados, queremos estructurar bien nuestras tareas, queremos hacer planes, Señor. Obviamente sabiendo que eres tú quien nos concede el tiempo para hacerlo. Y si tus planes no son nuestros planes, Señor, sabemos que deshaces los nuestros para hacer los tuyos, porque eso es lo mejor. Pero en lo que nos corresponde, Señor, ayúdanos a ser sabios organizándonos. Permítenos saber con qué cosas contamos, qué cosas no contamos, qué cosas están por dañarse, qué cosas requieren más tiempo que otras. Ayúdanos a no juzgar nuestras responsabilidades según nuestros sentimientos o nuestras emociones, sino según la prioridad que tú le has asignado en tu palabra. Haz que nosotros te glorifiquemos, Señor, con una vida ordenada. Sabemos que muchas cosas escapan a nuestro control y que estamos sujetos todavía, Señor, a corrupción, al pecado. Pero te rogamos, Señor, que en lo que esté en nuestras manos busquemos poner orden para glorificarte. Cuando hagamos las cosas, cuando estemos respetando, Señor, el tiempo que debemos apartar para ti, para nuestra familia, para nuestros hermanos en Cristo, para cumplir con nuestras responsabilidades. Señor, que podamos experimentar la paz que proviene de todo ese orden. Que podamos descansar no pensando en que nuestras manos han hecho que tengamos paz, sino que tú, Señor, nos has dado la capacidad de parecernos más a ti cuando organizamos nuestra vida y por lo tanto nos evitamos problemas. No podemos hacerlo por cuenta propia, Señor. Por eso te rogamos que tú nos cambies, que nos des arrepentimiento para no vivir una vida desorganizada. Al contrario, pon en nosotros la carga de buscar tener orden en lo que hacemos. Y ayúdanos a confiar en ti, Señor.
que proveíste a tantas personas en un lugar totalmente inhóspito. Y nosotros, Señor, nos ponemos a dudar, nos desesperamos, nos cansamos, pensamos que te has olvidado de nosotros. Somos necios cuando nos quejamos. Por eso te pedimos perdón, te pedimos que aumentes nuestra confianza en ti. Y sostuviste a tal multitud de personas, Señor. No hay ningún problema en pensar que me vas a sostener a mí. Gracias. Gracias por tu provisión, gracias por tu fidelidad. Cámbianos de manera que cada día podamos glorificarte más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Y respuestas. Vamos a ver si hay algo escrito. No, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a dar el aviso del este sábado. Empezamos con las pláticas de jóvenes a las 7:30. Acuérdense, jóvenes de edad, de secundaria a universidad. Ya en esta sesión les explicaré cómo estaremos abordando los temas. Haremos nuestro primer experimento de cómo podríamos llevar la sesión de una manera productiva, de una manera eficiente, para que podamos enfocarnos en las necesidades específicas de los que están aquí, es decir, tocar o atacar los temas que consideran que son más importantes para ellos, en lugar de yo asumir qué es lo que necesitan saber. La primera vez que vamos a hacer algo de este tipo, así que vamos a ver cómo nos va. Me han estado preguntando, y en Árbol Plantado han estado preguntando que si lo vamos a transmitir. Se va a grabar, pero no estamos seguros todavía de que se transmita porque no tenemos en claro el formato. Y no quisiéramos estar transmitiendo algo que no estamos seguros que va a ser de edificación como tal. No dudamos que la palabra de Dios edifica, pero el formato que llevamos quizás sea complicado de seguir. Entonces se va a grabar, vamos a ver cómo nos va y luego después subimos el video. Y quizás haremos ajustes para que ahora sí después sea una transmisión en vivo. ¿Ok? Entonces aquellos que dicen, oye, yo soy más grande que la edad que tú comentas, pero yo quiero escuchar, bueno, se va a transmitir en línea, ¿verdad? Lo que buscamos es que estén aquí y puedan preguntar esa audiencia a la que queremos llegar, ¿verdad? Los jóvenes, queremos llegar a ellos, van a estar aquí, ellos van a hacer sus preguntas, pero obviamente en línea cualquiera puede participar. Así que no le estamos negando a nadie el participar, lo que estamos limitando es que estén aquí presentes solamente los jóvenes. Ok, ya llegaron algunas preguntas. Dice Gustavo Carrillo, un adulto mayor de 20 años de cualquier tribu, excepto de la tribu de Leví, ¿está obligado a formar parte del servicio militar? Sí. Acuérdate que la perspectiva es esta. Los israelitas van a enfrentar a dos tipos de situaciones con respecto a la guerra. Van a tener que defenderse cuando son atacados. Esa es una, y la otra es que ellos son el medio por el cual Dios va a hacer justicia en esas naciones. Entonces, en ambos casos, ya sea que te ataquen o que seas el instrumento de Dios para expulsar a los cananitas, es una responsabilidad que tienes como parte del pueblo de Dios. Por eso, no es que el que quiera va a la guerra, sino que es una responsabilidad del pueblo de Dios, ya sea que te defiendas o ya sea que cumplas el propósito que te encomendó de expulsar esas naciones. Entonces, te estabas obligado, de 20 años para arriba, estabas obligado por el bien del pueblo en cuestión de defensa y por obedecer a Dios en cuestión de propósito. Dice, luego una persona dice, ¿era de manera voluntaria? Sí, acabo de explicarlo, no es de manera voluntaria, es una responsabilidad de todo varón. En nuestros tiempos no creo que haya una justificación partiendo del Nuevo Testamento para que un país dijera, Dios nos ha mandado a expulsar a aquel otro país de la tierra en la que están. No, pero sí podríamos vernos atacados por otro país. Y aquí surge una pregunta que puede ser a veces conflictiva para los cristianos. Si México fuese invadido por otro país y convocan a los hombres a pelear, ¿como cristiano irías?
¿Irían a la guerra los cristianos o no? ¿Tú irías? Se trata de defender el país. ¿Qué implica eso? Evitar que vengan a dominarnos, que nos quiten nuestras pertenencias, que hagan daño a nuestras familias, lo que Dios nos ha dado. Los cristianos se dividen entre yo no peleo y los que dicen yo sí peleo. Dice, ¿y qué tal si tienes que matar a alguien? La Biblia dice no matarás. Bueno, dice no matarás en nuestra traducción. En el original dice no asesinarás. Si tú tienes que quitarle la vida a un hombre en defensa propia, no es asesinato. ¿Se entiende? Entonces, los cristianos no deberían tener bíblicamente conflicto con una guerra en defensa propia. Sí deberían tener conflicto en querer invadir otro país para quitarle el petróleo, ¿verdad? O por cualquier otra razón. Pero si se trata de defender lo que Dios ha puesto en tus manos, no hay ningún impedimento bíblico para hacerlo. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo juzgarías a un hombre que dice que no quiere pelear para defender a los suyos? Por eso, si pensamos en eventos históricos, los traidores eran fusilados. Por ejemplo, en México, el hombre que no quisiera ir a pelear, lo fusilaban. ¿Por qué? Si no quiere, porque no quiere defender lo suyo. No digo que fusilen a los que no quieran ir, ¿eh? Quiero que entiendas el punto del compromiso que tienes de defender lo que Dios te ha dado. Siguiente pregunta. Dice, buenas noches, pastor. Pregunta Kimberly, ¿qué significa en el Antiguo Testamento guardar el día de reposo y cómo es bíblico hacerlo ahora? Muchas gracias. Bueno, no tiene que ver con el tema, pero lo mencioné, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era penado por ley que si hacías algún trabajo en día de reposo, el castigo era la pena capital, te mataban a pedradas. Era algo forzado, tú te tenías que organizar 6 días y el séptimo lo dedicas a Dios o te mueres. Ese era el concepto en el Antiguo Testamento por ley. En el Nuevo Testamento vemos que la iglesia cristiana, los cristianos se reunían el primer día de la semana. Es decir, no en el día séptimo, sino en el que sigue. Si el día séptimo era el Shabbat, se reunían el que sigue, el primer día de la semana. Lo que demuestra que respetaban el ciclo de cada 7. Y no bajo pena de muerte, porque los cristianos no obedecemos para obtener justicia. La justicia ya se nos regaló en Cristo. La salvación es declararte justo gratuitamente. Lo que hacemos ahora es por gratitud a lo que Dios ya nos dio. Entonces, por gratitud, ordenamos nuestra vida para tener en 6 días cumplir con nuestras responsabilidades y el séptimo dedicarlo para hacer lo que a Dios le agrada. Nos congregamos, pasamos tiempo con nuestra familia, podemos visitar familiares, hacer buenas obras, lo que tú quieras que agrade a Dios. Es un día que reservas, no haces lo que siempre haces, es un día especial y lo dedicas a agradar a Dios. Y como la responsabilidad que tenemos los cristianos es de congregarnos, es el día en el que te debes de congregar. Siguiente, Brian Zúñiga. Buenas noches, pastor. ¿Timoteo es una excepción en el rango de edad para ser anciano? Bueno, vemos que en ese caso, el rango de edad que yo mencioné hasta los 50 años era según la tradición, ¿verdad? En los tiempos del Segundo Templo. Y es respecto a las costumbres que ellos tenían, porque no se especifica una edad para poder ser anciano. En el caso de Pablo, Tito, Timoteo, Pablo sí era de mayor edad, pero Tito y Timoteo se consideraban jóvenes. Lo que he leído es que estimaban unos 30 y tantos años. De manera que no tendrían la edad que todos esperaran para ser ancianos en una iglesia. Por eso vemos que Pablo exhorta a Timoteo y le dice que nadie tenga en poco tu edad, ¿verdad? Sino sé ejemplo en todo. Entonces Pablo nos enseña que para servirle a Dios, en el caso de Tito o Timoteo, en una nueva congregación donde todos son neófitos, todos son nuevos y no saben, aunque Timoteo o Tito no tengan la edad de 50 años para arriba, tienen el conocimiento suficiente para poder guiar a los de esa congregación. De manera que no es una limitante la edad. Entonces no hablamos de una excepción, sino que no hay nada en los requisitos de diácono o de anciano que determine qué edad debe de tener. El requisito es que no sea un neófito,
Y no importa qué tan viejo sea, ¿verdad? Si tiene 60 años, pero acaba de venir a Cristo, es un neófito a pesar de su edad. Entonces, no podríamos hablar de Timoteo como una excepción porque no hay ningún requisito. De hecho, tampoco en el Antiguo Testamento. Lo que yo mencioné es lo que se sabe según la tradición. Siguiente, Sofía Morillo, pastor, esta organización me hace pensar en la organización piramidal. ¿Puede ser semejante? Si te refieres a la de Moisés, tienes a Dios, a Moisés, tienes a Aarón, ¿verdad? Y luego vamos a ver más adelante que Moisés, la figura de Moisés, profeta, desaparece, queda la del sumo sacerdote y se agrega la figura del rey. La autoridad del sumo sacerdote no está por encima del rey y viceversa, y gobiernan cosas separadas. Era Dios y luego el sacerdote y luego el rey. Cuando pensamos en una pirámide, tendríamos que pensar en Dios y luego Moisés, y antes de que se estuviera el sacerdocio no había nadie más, ¿verdad? O la jerarquía que había propuesto Jetro sí era piramidal. Sin embargo, vemos que entre los israelitas, por ejemplo, cuando Moisés subió al Sinaí, Dios le dijo que trajera 70 de los ancianos. Así que, aunque Dios y Moisés, digamos que estaban en la cima, los israelitas eran liderados por una pluralidad de ancianos. Entonces, ahí ya no cabe el modelo piramidal, ¿verdad? Porque había una pluralidad de ancianos que tomaban decisiones por todas las tribus de Israel. Cuando vamos a la iglesia y se mencionan los ancianos, que se tenían que establecer ancianos en plural en las congregaciones, vemos que el modelo permanece. Los ancianos, una pluralidad, dirige a la congregación en el Nuevo Testamento, una pluralidad de ancianos dirigía a los israelitas en el Antiguo Testamento, no es piramidal en ese sentido. Siguiente, equipos y data, no es el nombre. De buenas noches, una consulta, ¿cómo se puede ver reflejado el propósito de Dios en el número de censados en cada tribu? Gracias. Bueno, como lo mencioné, se establece un orden en cómo están haciendo las cosas, se identifican claramente quiénes son los aptos para pelear, se glorifica a Dios al tener en claro la enorme multitud que Él sostiene en el desierto, y va a servir también de comparación entre la generación que muere en el desierto y la generación que entra a la tierra prometida. Y una cosa más que es también muy importante, la genealogía de Cristo, ¿verdad? Porque aquí se registra por censo toda la descendencia, de manera que se puede rastrear que Jesús efectivamente desciende en última instancia de Abraham. Entonces, todas estas genealogías ayudaban también al rastreo del Mesías. Llegó otra pregunta. Marta Pilar dice, ¿cuál sería el séptimo día? Bueno, como lo vimos en Levítico, el séptimo día puede ser cualquiera, siempre y cuando mantengas el ciclo de 7, ¿verdad? Por ejemplo, algunos piensan que el séptimo día es el sábado, porque el séptimo día se le llama Shabbat, y los israelitas nombraban Shabbat al séptimo día. Pero como lo demostramos en los últimos capítulos de Levítico, el nombre Shabbat se refiere no a un día específico, sino al séptimo día, al reposo. Y luego, al ver el reposo de cada 7 años, ese año, aunque no caía, ese último día del año, aunque no caía en Shabbat, también era llamado Shabbat. Y luego, el ciclo de 49 años era un año de Shabbat, seguido después de otro año de Shabbat, por el jubileo. Y también se le llamaba Shabbat al año. Por lo tanto, se demuestra que Shabbat no es un día, es el reposo. Luego vemos que en la iglesia, en Jerusalén, se empezaron a reunir el primer día de la semana. Ya no se reunían en el día llamado Shabbat, sino en el primer día de la semana, o un día después. Y al mantener ese ciclo, mantienen uno de cada 7. Así que no hay un día con nombre específico. Lo que hacemos aquí en Árbol Plantado para ayudar a aquellos que no pueden venir en domingo porque trabajan, les decimos que deben de respetar el ciclo de cada 7 y nos reunimos los miércoles.
Y hay personas que se congregan el miércoles y este es su día séptimo para ellos, porque ellos no pueden descansar en domingo por su trabajo. Entonces, este es un ejemplo claro de que si ellos cada miércoles lo separan para Dios, están descansando uno de cada 7, como lo hacemos la mayoría cada domingo, descansando uno de cada 7. Así que no se trata del nombre del día, sino del ciclo. Y se acabaron, ¿verdad? Muy bien. Terminamos entonces con la sesión. Despedimos entonces la transmisión para después dar avisos aquí de forma local. Recuerden, sábado a las 7:30 tenemos las pláticas con los jóvenes. Cuídense, descansen, por ahí anda que el COVID quiere otra vez hacer de las suyas. Supuestamente, según me dijo un médico, no es tan virulenta estas variantes que hay, pero como quiera busquemos cuidarnos, ¿verdad? Los que ya están bien vacunados, pues como quiera se van a enfermar, más leve, pero se enferman. Y luego eso de que todavía te tienes que aislar una semana, pues sigue siendo algo que afecta. Pero bueno, confiamos en Dios que a pesar de que te dé COVID, que tengas que ir a pedir incapacidad y todo ese proceso, Dios es fiel, ¿verdad? Y nos sostiene. Así que cuídense y si Dios quiere nos vemos el sábado o el próximo domingo.